presidente. Necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Una feliz mañana de domingo, hoy 20 de septiembre, y como cada fin de semana, es un placer para el equipo de trabajo de Voces del Senado contarles los hechos que fueron noticia en el Legislativo, la aprobación de proyectos, foros, debates y audiencias públicas de diferentes temas en pro del beneficio de los colombianos. Enviamos un saludo fraterno a los oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @senado_govco, siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos gracias por su sintonía y bienvenidos al programa institucional de la Cámara Alta Voces del Senado. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchaljú. Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera. Segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva. El secretario general Gregorio El Hash Pacheco. Y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Iniciamos Voces del Senado contándoles que debido a la situación que se está viviendo por la pandemia del COVID-19 en nuestro país, el Ministerio de Trabajo en la Circular 21 de 2020 implementó el trabajo en casa como medida excepcional y temporal con el fin de contrarrestar el aumento de posibles casos y posibles fallecimientos. Al respecto, hablamos con varios colombianos quienes nos contaron su experiencia. El trabajo en casa ha sido demasiado agotador porque se ha triplicado, pero pues yo amo mi trabajo, mi profesión y pues es muy complicado, no es lo mismo el trabajo en lo presencial que en lo virtual, es bastante desgastante, se pierden los horarios, se trasnocha bastante sin tener muchas veces la noción del tiempo. Hasta ahora se está llevando como el hilo de las cosas, tratando de llevar al máximo porque llega un momento en que se afecta bastante estados de ánimo y por esta razón se tiene que reorganizar la forma de trabajo para no trasnochar, para poder estar dedicando tiempo a la familia de forma organizada y dedicando tiempo al trabajo sin extenderse en horas laborales. Es mi experiencia en trabajo virtual. En general, mi experiencia con el trabajo en casa ha sido buena, sí, pero las cosas que no me son claras son los horarios de trabajo, el que tuve que se me aumentaron el servicio de la luz, tuve que aumentar el ancho de banda del internet. En un caso muy particular fue que estaba haciéndome almuerzo, dejé el celular en el escritorio, entró la llamada de mi jefe y cuando iba para allá me caí y me abrí el codo. Ese yo lo pasé por mi seguro normal, pues ya que hay muchos vacíos, no supe si lo pasaba a la ARL o no y pues terminé pasándolo como un accidente en casa porque no sabía si era un accidente de trabajo. Me parece que es muy eficiente, oportuno y además como un poco más relajado. En nuestro país, el teletrabajo está regulado y es una modalidad contractual que pactan el empleador y trabajador para la realización de actividades con apoyo en las tecnologías de las comunicaciones. Pero en el caso del trabajo en casa no ocurre lo mismo. Es por eso que con el fin de regular esta modalidad de trabajo en casa, el senador del partido Cambio Radical, Richard Aguilar, radicó una iniciativa que contempla la realización de cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia del trabajador en una empresa, sea pública o privada. Una de las realidades de la pandemia es que a muchos colombianos, 6 millones de colombianos, nos ha tocado trabajar en la casa, con sobrecarga laboral, con horarios extendidos, con dificultad para desconectarse, con falta de tiempo para compartir en familia y en donde los mismos jefes
llaman o muy temprano en la mañana o altas horas de la noche, 10, 11 de la noche, y como esto no está reglamentado, en nuestro país presentamos un proyecto de ley para regular el trabajo en casa, en donde vamos a institucionalizar el derecho a la desconexión, y en donde si tenemos un horario laboral hasta las 6 de la tarde, es hasta las 6 de la tarde y punto, en donde incluso este trabajo en casa es de una manera excepcional, de una manera extraordinaria, sin el menoscabo de los derechos adquiridos y sin el menoscabo de las condiciones del contrato. Trae una figura muy importante en donde se beneficia a los cuidadores de personas en condición de discapacidad o a las personas enfermas, en donde se les permite una flexibilización en el horario para que puedan conciliar su actividad laboral con su actividad de cuidado. Voces del Senado. En plenaria, los senadores analizaron la función que cumple la Policía Nacional en nuestro país. En esta, se hizo un llamado para analizar las actuaciones de los miembros de la institución, como la muerte del ciudadano Javier Ordóñez. Asimismo, se solicitó fortalecerla y buscar una reconciliación con la comunidad para que no se presente hechos violentos ni contra la población ni contra los integrantes de la policía. El presidente del Senado, Arturo Char, nombró una comisión accidental integrada por varios senadores quienes rindieron 3 informes. El senador Juan Luis Castro, del Partido Alianza Verde, presentó un primer informe en el que hizo un recuento de los hechos ocurridos en Bogotá el miércoles 9 de septiembre y que originaron la muerte de Javier Ordóñez durante un procedimiento policial. El senador Castro aclaró que el objeto de su informe no es menoscabar la institución policial, sino encontrar fórmulas para mejorar los procedimientos y la formación de los miembros de la policía. Porque lo que ocurrió en Bogotá el 9 de septiembre fue muy grave. La Policía Nacional desconoció la Constitución y la ley, eso es un hecho. La misma alcaldesa de Bogotá lo denunció, y tal como se puede constatar durante y después de los episodios de abuso y brutalidad policial en Bogotá, los mandos de la Policía Nacional desconocieron las instrucciones dirigidas desde la alcaldía, dando lugar a estos eventos que fueron trágicos, que se hicieron mención aquí y que básicamente, señor ministro, estamos esperando que usted nos explique qué sucedió. Fruto de esa desobediencia, la autoridad distrital se disparó indiscriminadamente contra la población inerte, por lo que, siguiendo con la cadena de mando y en virtud de la adscripción de la Policía Nacional al Ministerio de Defensa, todo nos lleva a que usted le dé una explicación a este Congreso y a los colombianos. ¿Alguien dio la orden de generar esta violencia?, se preguntó el senador Luis Fernando Velasco durante la presentación de un segundo informe. Tenemos que reconstruir el contrato social entre la policía y la sociedad civil porque la semana pasada este contrato se rompió, agregó el congresista Luis Fernando Velasco. Ese tema de la formación valdría la pena revisarlo. Otra pregunta, ministro, ¿quién controló la policía? Esta mañana en la Comisión Primera del Senado, Armando Benedetti desarrolló una tesis interesante. Roy Barreras le pidió que repitieran la grabación porque cuando él la desarrolló todavía no había transmisión, y él decía y hacía una pregunta que a mí me quedó sonando. La Constitución y las leyes se aplicaron el 8, 9, 10 y 11. Se le salió de manos, se lo digo con toda honestidad y quiero hacerle esta pregunta, ¿se le salió de manos la policía? ¿Esos grupos no hubo quien los controlara? ¿O alguien ordenó disparar contra los ciudadanos? Es entendible que un agente del orden o cualquier ser humano, frente a la inminencia de un ataque y al riesgo de su propia vida, se defienda con un arma. Pero la mayoría de videos que he visto, los que le entregó la alcaldesa de Bogotá al señor presidente de la República, mayoritariamente no muestran eso, porque no es un policía defendiéndose, sino un policía atacando. No hay inminancia, no hay riesgo en la vida del policía. Un tercer informe fue presentado por los senadores Efraín Cepeda del Partido Conservador, José Luis Pérez del Partido Cambio Radical y Ernesto Macías del Partido Centro Democrático. A su turno, el congresista Cepeda lamentó la muerte del ciudadano Javier Ordóñez y pidió castigo para todos los involucrados en el hecho. Puntualizó además que es necesario hacer un autoexamen y fortalecer las instituciones. Si ha habido errores, hay que investigar y tomar medidas para que no vuelvan a ocurrir. Mirar los temas de derechos humanos, de reclutamiento, los ejes de la policía, de convivencia y seguridad ciudadana, mirar los temas de educación y formación en el cuerpo policial. Son temáticas concernientes a prevención, promoción y protección de los derechos humanos. Creo que estos momentos deben servir para que hagamos ese autoexamen y fortalezcamos las instituciones y fortalecer, porque yo quiero ser enfático en afirmar que desde aquí, desde esta orilla del Partido Conservador,
lo que propendemos es por el fortalecimiento de las instituciones, por el fortalecimiento de la fuerza pública, por el fortalecimiento de la Policía Nacional. Si ha habido errores, hay que investigar, hay que tomar las medidas como la que he expresado para que no se repita. Pero este no es el muera Sansón y el muera los filisteos. Aquí no podemos estar en el discurso del debilitamiento de la fuerza pública. Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, rechazó los actos violentos, pues estos hechos lesionan la credibilidad de la institución, así como las infraestructuras que se han construido con mucho esfuerzo y creadas para la seguridad de los ciudadanos, e indicó que comparte el dolor de las familias de las víctimas, además de que la entidad se rige de acuerdo a las normas. Algunos preguntan, ¿y por qué tenían armas de fuego? Porque pueden tenerlas, y pueden tenerlas cuando el comandante de la policía a cualquier nivel, metropolitano, departamental o municipal, toma las precauciones en materia de seguridad de la policía para las distintas etapas de un eventual proceso, para la etapa de evaluación, para la etapa de ejecución, para la etapa de preparación. O sea que en esta materia también estamos frente a un asunto fundamental y totalmente reglado, que es lo que da el marco para la actuación de la policía ya de cara a las circunstancias que se le presenten en el momento que corresponda. Los comandantes contemplarán seguridad de grupos antidisturbios y unidades policiales que intervienen en manifestaciones y control de antidisturbios. ¿Y cuáles son, honorables senadores, esos criterios orientadores? Esos criterios orientadores no se los inventó la Policía Nacional. Esos criterios orientadores están consagrados en resoluciones de la Organización de Naciones Unidas. Resoluciones de la Organización de Naciones Unidas que tienen que ver no solamente con el ejercicio de sus funciones, de quienes tienen el deber de garantizar seguridad, sino también con lo que dice relación con el uso de armas de fuego. Voces del Senado. Con un minuto de silencio, la plenaria del Senado rindió homenaje póstumo al ex senador del partido de la U, Carlos Enrique Soto, quien era oriundo de Marinilla, Antioquia, y nació el 16 de julio de 1954, cuya bandera en la vida pública y privada fue la seriedad y el compromiso. A lo largo de sus 30 años de carrera política, obtuvo importantes posiciones ganándose el respeto de las comunidades gracias a su autenticidad, sensibilidad social y sentido humanitario. Así lo expresó su colega Juan Felipe Lemus. Un hombre lleno de virtudes morales, profesionales, que representó muy bien al partido de la U mientras fue representante a la Cámara, luego senador de la República, y que de parte de toda la bancada de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, de compartir con él, de vivir anécdotas a su lado, pues tenemos hoy esa responsabilidad moral de hacer esta moción de duelo. Lamentamos profundamente su fallecimiento. Desde aquí enviamos un saludo afectuoso, caluroso, respetuoso a su familia, a su hija en especial, la doctora Andrea Soto, a cada uno de sus amigos en todo el país, pero particularmente en el departamento de Risaralda, donde sirvió con profundo amor por esa tierra en la que no nació, pero que lo acogió y le permitió allí vivir, trabajar y cumplir sueños de muchos risaraldenses y de ayudar en el desarrollo de esa hermosa región del país. En nombre de mis compañeros del partido queremos hacer este mínimo pero sentido homenaje a un hombre que admiramos, que respetamos y que vamos a extrañar. Voces del Senado. Continuamos en Voces del Senado contándoles que los senadores de la Comisión Sexta escucharon el informe de gestión de la Escuela de Administración Pública ESAP en la voz del director Pedro Medellín Torres, quien dijo que su compromiso con la entidad está direccionado al fortalecimiento académico y territorial para una mejor formación de los administradores públicos en el país. Asimismo, contó que durante la pandemia crecieron en un 20% el número de estudiantes y destacó que el mayor porcentaje se vio en estudios de posgrado. Estoy empeñado en que la ESAP tiene que tener un proceso de fortalecimiento académico muy significativo. Estoy comprometido en la idea de hacer de la ESAP no solamente la mejor escuela de Colombia, sino la mejor escuela de administración pública de América Latina. Estamos trabajando en 3 temas: tema de la admisión,
Lo sustantivo aquí es que hemos dado un giro muy fuerte académicamente a la escuela, en términos de que hemos decidido establecer y priorizar muy claramente cuál es el ámbito de intervención. La escuela intervenía en muchas cosas, hacía muchos programas y muchas cosas, pero no había un objeto que lo pueda conducir en ese sistema de escuela. Tenemos claro que en esta misión ahorita es orientar los gobiernos locales, empujar en los gobiernos territoriales, apoyar los gobiernos departamentales y apoyar al gobierno nacional, impulsar alternativas para innovación, para mejorar la administración pública. Todo esto lo estamos haciendo con un enfoque de escuela aplicada, que es los desarrollos teóricos deben estar acompañados con un ejercicio práctico muy fuerte. Debemos tener una relación muy dura, muy consistente, muy maciza con la administración pública. El senador liberal Iván Darío Agudelo exaltó la gestión del director Medellín en la Escuela de Administración Pública ESAP, frente a temas como la vinculación laboral a 623 estudiantes, el préstamo de equipos de computadora a cerca de 1.000 alumnos y la capacidad de adaptación para no suspender el semestre. Asimismo, le recordó que la entidad tiene un gran reto frente a la pospandemia en el tema de cobertura y articulación académica en los territorios. De otra parte, llamó la atención frente al componente de investigación y solicitó fortalecer sus procesos de investigación. En el marco de la pospandemia, ajustar su actuar a las nuevas realidades que se nos presentan. Quisiera comentar algunos aspectos que considero son muy importantes. Primero, quiero anotar frente al papel que tendrá la entidad para la transformación digital de la administración pública como parte de la nueva realidad que nos deja la pandemia. Si bien en su informe expone acciones adelantadas y los cursos que se están ofertando en materia de TIC, no queda clara la cobertura que se tendrá y cómo esa oferta académica ha sido articulada con una política gubernamental para que el servicio público se pueda seguir brindando a la población sin contratiempo y ajustado a la nueva realidad. Esta es la comisión también de las telecomunicaciones y de la ciencia. Un segundo asunto que me llamó la atención en sus respuestas es lo referente al componente de investigación, no solo por los pocos grupos de investigación con que se cuenta, sino la clasificación de la misma y los porcentajes tan bajos en resultados de la investigación asociados a la generación de nuevo conocimiento, que son tan solo el 18%, y resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación, que representa solo el 3%. Lo anterior evidencia que es necesario fortalecer los procesos de investigación, pues son un eje fundamental en la academia. Voces del Senado. Por otra parte, en otra sesión no virtual de la Comisión Sexta, se aprobó en primer debate el proyecto que busca proteger la pesca artesanal, asimismo el que pretende disminuir la deserción en la educación media y el que regula la actividad del agroturismo. El autor y ponente del proyecto 212 de 2020, que busca declarar la pesca artesanal en la bahía de Taganga, en el departamento del Magdalena, indicó que con esta iniciativa se busca mejorar las condiciones de vida de los pescadores de esta y otras regiones del país. En Voces del Senado, el senador del Partido Alianza Verde, Jorge Eliezer Guevara. El proyecto de ley 212 de 2020 Senado tiene como propósito declarar la pesca de chinchorro estacionario velado artesanal, así le llaman ellos, ¿no? que se conoce generalmente como la pesca artesanal de la bahía de Taganga, departamento del Magdalena, para ser declarado patrimonio cultural e inmaterial de la nación. La verdad es que esta es una bahía hermosa, bellísima. Sale de Santa Marta uno y cuando ve la bahía de verdad queda sorprendido de su hermosura, y el proyecto, por supuesto que entre otros propósitos tiene el de preservar ese ecosistema, esa belleza para bien del país y sobre todo de los pescadores y del turismo de la región. El proyecto se justifica en que esta es una tradición que se remonta a muchos años, más de 200 años de los indios Taganga. Y la idea es reivindicar, por supuesto, las comunidades pesqueras. La mayor parte de los pescadores están organizados, ¿sí? En la Corporación de Pescadores Chinchorreros de Taganga, que se estableció en 1839. La corporación tiene 164 socios y más del 60% son mujeres. En los últimos años esta actividad tradicional se ha visto afectada primero por la contaminación de las playas, el turismo mal planificado y por supuesto por las actividades diferentes al turismo, ¿cierto? Como el transporte de materiales que llevó a que hace unos años se diera un derrame de más de 100.000 barriles de aceite en la bahía, que significó por supuesto una dificultad muy grande para los pescadores.
De la misma manera, se aprobó el proyecto que busca disminuir la deserción en la educación media y dar herramientas socioocupacionales para que los estudiantes continúen con su educación. La senadora Ana María Castañeda, del partido Cambio Radical, expresó que el 39% de los estudiantes pasan a educación media y solo el 19% ingresan a la universidad, teniendo en cuenta que el 50% de ellos no se gradúan. Con esta iniciativa, se dará herramientas para que los jóvenes puedan continuar con su ciclo de educación. Sabemos que viene por décadas esa insatisfacción, pero tenemos que sacar adelante a nuestros jóvenes. Hoy muchos de los que están en las calles son jóvenes que no tienen oportunidades, que no han podido estudiar, que no han podido trabajar, que no se les abre una puerta. Y necesitamos trabajar desde esta comisión para procurar que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes no se equivoquen, que puedan acertar, que puedan estudiar, que encuentren espacios y sean profesionales exitosos. Entonces, este es el objetivo principal del proyecto y yo sé que vamos a contar con su apoyo. También en la Comisión Sexta se dio vía libre al proyecto 031 de 2020 que procurará regular la activación del agroturismo. De la autoría de la senadora conservadora Nora García Burgos, el proyecto contó con la ponencia del congresista conservador Carlos Andrés Trujillo, quien explicó que con esta iniciativa se pretende fortalecer el turismo en la ruralidad y fomentar la comercialización de los productos agroindustriales, entre otros beneficios. Este proyecto es un proyecto muy importante, teniendo en cuenta que nuestro país es un país donde el agro juega un papel fundamental y máximo en este momento complejo que vivimos a causa de la compleja situación que ha causado la pandemia y donde el campo tiene que, el Estado y todos los colombianos volver su mirada y cómo acompañar y potencializar toda la dinámica que permita su crecimiento económico. Este es un proyecto que tiene como objeto impulsar el agroturismo o más bien el turismo rural, que sea una alternativa para el desarrollo sustentable de estas áreas dedicadas a las actividades predominantemente agrícolas, de tal modo que se brinden alternativas económicas, que se diversifiquen los rendimientos de la actividad agropecuaria, que se revalorice la agricultura como medio de desarrollo local y se promueva la asociatividad rural. Este elemento es muy importante dentro de el espíritu del proyecto, que tiene unos objetivos, esta iniciativa puntuales, y voy a mencionar algunos, honorables senadores y colegas. Fomentar la diversidad de la actividad agropecuaria y agroindustrial teniendo en cuenta el potencial que tiene nuestro país. Fomentar el desarrollo de productos típicos y su comercialización. Nuestro país es un país de regiones, un país donde cada región tiene una diversidad no solo de ecosistemas, sino de gastronómicos y que llaman la atención de manera especial para la actividad turística. Utilizar de manera más conveniente todo ese patrimonio rural que tenemos en el país, creo que el espíritu de este proyecto logra consolidarlo. Voces del Senado. Para finalizar, les contamos que los senadores que integran las comisiones económicas conjuntas continúan el estudio del proyecto de presupuesto general para el año 2021. En esta ocasión se escucharon a los funcionarios del Ministerio de Educación, el Departamento de la Prosperidad Social, el Instituto de Bienestar Familiar y el SENA, quienes dieron a conocer la inversión de las entidades que representan y el dinero que necesitan para ejecutar sus actividades durante el próximo año. María Victoria Angulo, ministra de Educación, fue la primera invitada en realizar su intervención y explicó que en promedio se llegó a una rebaja del 73% del valor de la matrícula para todos los estudiantes y con la ayuda de algunas entidades territoriales, gobernaciones y alcaldías se pudo llegar al 100% de descuento para muchos. A hoy les podemos contar que con los lineamientos que fueron publicados el 13 de junio, estamos haciendo un trabajo con cada entidad territorial para hacer un plan cuidadoso, riguroso, de un regreso gradual, progresivo, seguro, también de un fortalecimiento de las herramientas para estudio en casa que nos permitan atender las diversas situaciones del sistema. Los apoyos económicos no solamente fueron a las instituciones de educación, sino también a las familias. Y el Fondo de Solidaridad logró integrar recursos para colegios y jardines privados, para educación superior, para educación para el trabajo y el plan de alivios de ICETEX. A hoy les puedo contar que ya se asignaron beneficiarios para las 4 líneas. Más de 56.000 familias fueron beneficiadas con el apoyo a colegios y jardines. Más de casi 7.000 estudiantes con la convocatoria de educación para el trabajo y desarrollo humano. Más de 100.000 beneficiarios con el plan de alivios de ICETEX. Y un trabajo enorme para lograr en promedio
apoyo en la reducción del costo de la matrícula a más del 73% de los estudiantes de la educación superior pública, llegando en muchas regiones del país al 100%. Tengo quejas de familias del área rural explicando que sus niños están siendo reclutados, familias que les ha tocado salir de sus hogares para evitar que les quiten sus hijos, indicó la senadora Aida Bella, quien hizo un llamado al gobierno nacional para que el apoyo a la población más vulnerable sea mayor. Habría una necesidad de mirar cómo los niños que están siendo reclutados. Tengo quejas de muchas familias en el Caquetá, en el Meta, todas partes. ¿Y a quién acude uno cuando la madre y el padre tienen que huir con sus hijos adolescentes para que no se los quiten? El Golfo, las disidencias o quien sea. De todas maneras, hay un clamor generalizado en el área rural. Por favor, estos jóvenes llegan con sus padres. ¿A qué aguantar hambre? Uno se cansa de andar entidad en entidad. Nadie atiende, como si esos problemas fueran de cada persona. Entonces, a lo último, uno resuelve, pues, personalmente, mirar a ver qué puede hacer por la gente. Pero yo sí creo que aquí tiene que haber una situación clara. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde acudimos? Porque no puede ser que ni el alcalde, ni el DPS, ni planeación, ni nadie. Bueno, en planeación hay un señorito que no atiende absolutamente nada. No sé si a ustedes, por supuesto, los debe atender muy bien. Y entonces, en esas situaciones, yo creo que hay que defender también a los ancianos. A ver, a mí me consultan cada rato. No me han inscrito, no me quieren inscribir, dicen que ya no hay cupo para los ancianos. Y es gente que está, pues simplemente a lo que le den los hijos, un pan, una bolsa de arroz, lo que puedan, no tienen ninguna ayuda del Estado. Desde la presencialidad, el congresista liberal Rodrigo Villalba hizo un llamado para que se invierta en educación superior y se entregue matrícula cero para estudiantes de universidades públicas. La voluntad del gobierno se manifiesta con el presupuesto, puntualizó el congresista Villalba. Yo tengo algunas inquietudes con educación superior y es muy dado en estos días. Hay movimiento a nivel nacional en las universidades públicas que les financien matrícula cero y recurren a los entes territoriales. El gobierno nacional dice que haga su esfuerzo y yo creo que vale la pena darle la mano con este subsidio a los estudiantes universitarios por cuenta de la pandemia. Pero yo me pregunto y quería escuchar de la ministra, ¿cuál es la posición del gobierno nacional frente a ese subsidio adicional de matrícula cero para las universidades públicas? O si no es mejor. El problema grave en Colombia en educación está en ese cuello de botella de la educación superior. Facilitar el acceso a un buen número de colombianos que no ha tenido la oportunidad de acceso a educación superior. Y ese volumen grande de colombianos que no ha tenido oportunidad de universidad, ¿por qué no ampliamos? ¿Por qué no hacemos un programa agresivo y que ese sea el caballito de batalla de las luchas sociales y de la política pública? Ampliar la cobertura universitaria. Yo creo que allí está el quid del asunto. Entonces quería compartir esta inquietud con los que nos manejan la educación pública en Colombia, señora ministra, con usted. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGodCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Concluimos la emisión del día de hoy. Si desean ampliar de información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico quien les habla, Alexander Ariza. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado.